compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo sé que no es una hora fácil. Yo sé que no es una hora para conferencias, sino para clases. Y esta conferencia es una innovación mía. Una innovación en el sentido que yo tengo un curso que se llama Creatividad e Innovación en el SENA con mis estudiantes. Entonces, mis estudiantes son, ¿qué? 30 personas del SENA. Y entonces yo, dando clases con ellos, me pregunté, ¿cómo puedo yo innovar mis clases? Y se me ocurrió la idea de que así ellos están aquí, en esta clase están ellos, y ellos reciben la clase, pero yo dije, bueno, pero si yo les puedo dar la clase a mis alumnos del SENA, a mis aprendices del SENA, ¿por qué las personas, otras personas no pueden oír también la clase? Entonces, cogí la llave y abrí la puerta y la convertí en una clase virtual. Entonces, cada 15 días le estoy dando, estoy con ellos, porque una clase es sincrónica y la otra es asincrónica. Y entonces, por eso es que ustedes están acá. Ustedes están acá a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Están en un curso de creatividad e innovación, pero ese curso, que dijera, va a ser certificado únicamente por mis alumnos que están mis aprendices que están en el SENA, pero dije yo, pero mío también es la persona, vamos a movernos. ¿Y sabe qué ha hecho esto? Esto ha hecho de que mi compromiso se eleve más. Esto me sacó de la zona de conformidad y eso vamos a hablar hoy. Tengo como que la tendencia es así. Yo mismo me saboteo, comillas, sabotearme, y yo me muevo de la zona de confort. Yo mismo hago cosas. Entonces, tenerlas a ustedes acá, tener a las 8 de la mañana, 8 y 9 minutos, 45 personas ya es un récord. Porque muchas personas están en su diario, en su quehacer, en sus cosas, y sacar el tiempo, pues, que dijera, ya es algo positivo que tenemos. Entonces, por eso están acá. Y hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la creatividad e la innovación. ¿Cómo la creatividad? ¿Cuál es el propósito de hoy? El propósito de hoy es construir país. Profesor, ¿qué significa construir país? Hoy te quiero tocar las puertas de tu mente, toc, toc, y decirte allá, oye, tú estás siendo creativo en tu vida, tú estás siendo innovador en tu vida, ¿verdad? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo eres? ¿O qué factores han influido para que, para que tú no seas creativo? ¿Verdad? Eh, Mari José, vamos a tomar lista de los aprendices del SENA, ¿oíste? Que te digan por aparte, por el chat, quiénes están. Entonces, entonces cuando nosotros tenemos la creatividad y la innovación, tenemos un mundo de posibilidades, tenemos una puerta que hay que entrar, y sobre todo en esta cuarta revolución. Ya la cuarta revolución. La tercera revolución fue cuando se descubrió la máquina a vapor y se reemplazó la mano de obra por las máquinas. Hoy en día, estamos frente a la cuarta revolución, y esta cuarta revolución nos permite a nosotros decir que las cosas han cambiado, que el PC nos cambió la vida, que Internet no somos igual. Entonces ayer hubo un corte de Facebook y WhatsApp, y todo el mundo quiso colapsar, porque cada vez dependemos más de estas tecnologías que tenemos. Bien, entonces
Para poder comenzar nuevamente, le tengo que repetir, cosa que ya esta es la segunda clase, en la primera clase hablábamos del concepto de creatividad y el concepto de innovación. Y habíamos entendido por creatividad proceso de producir una idea, de un producto nuevo y útil. La creatividad, desde el punto de vista clásico, real, es producir una idea. Pero tiene que ser una idea creativa e innovadora. Creativa. Una idea nueva. En el caso mío, personal, pues que dijera, yo tuve la idea creativa. Se me ocurrió abrir las puertas para que mis estudiantes, mis aprendices del SENA, no estuvieran únicamente en la clase, sino tuviera la mayoría de las personas, que se pudieran retroalimentar, que se pudieran preguntar si son creativos, si son innovadores. Y eso es lo que yo le llamo construcción de país. Y ese es mi propósito. Mi propósito como SENA, nosotros capacitamos la mano obrera, la fuerza obrera, la capacitamos nosotros. Nuestra misión es capacitar a las personas, a los trabajadores colombianos. Y yo quiero decirle hoy a los trabajadores colombianos, que son ustedes, ¿realmente están siendo innovadores? ¿Realmente están siendo creativos? Bueno, pero ya habíamos dicho que la creatividad es producir una nueva idea, pero la innovación ya es la adopción y utilización de una idea, de un concepto creativo, pero ya puesto en el mercado, ya puesto en práctica. En este sentido, mi clase únicamente llega hasta creatividad. Bueno, y un pedazo de innovación. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco esa idea en práctica, ya soy innovador. Yo ya soy totalmente innovador. Entonces, estos dos conceptos se dependen del uno del otro. Para ser yo innovador tengo que ser creativo. Pero ¿cuándo se define la innovación? Cuando es rentable, cuando produce algo, cuando ya hay un antes y un después. Ya puede ser de un producto, de una panela, pues, que dijera, en Medellín, no creo que haya llegado acá, ¿verdad? Ya la agua de panela Postobón la envasó, está en base ya. Eso es una innovación. ¿A alguien se le ocurrió alguna idea? Oye, si las personas toman agua de panela y les gusta la agua de panela, ¿por qué nosotros no envasamos la agua de panela y la vendemos? Me imagino que hicieron una serie de estudios desde el punto de vista de alimentación para ponerlos en un punto adecuado. Y luego, ahora, los Arvidalule y su combo con Postobón están haciendo la agua de panela. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la creatividad y cuando estamos hablando de la innovación, eso es lo que depende un país. Un país, una persona, una familia, un estado. Pero un estado no puede ser creativo si las personas no son creativas. Yo me he preguntado cuántas conferencias de creatividad hay. ¿Cuántos cursos de creatividad hay? ¿Cuántas personas asisten a un curso de creatividad e innovación? Entonces, uno no puede dar lo que no tiene. Si usted no alimenta en el software, que es el cerebro, pues, que dijera, no van a ser creativos, no van a hacer innovación. Únicamente van a tener el comportamiento de siempre. ¿Y cuál es el comportamiento de siempre? Conformismo. Conformismo. El ser humano está hecho por un cerebro. Y ese cerebro nada más le gusta es estar en su zona de confort. Eso lo vamos a hablar ahora acá nosotros. Bien. Entonces, no estamos hablando de innovación, estamos hablando de imaginación, de creatividad, de cómo potencializar los recursos económicos propios, ¿verdad? Del departamento, de la nación. Estamos hablando también de actitud, de una actitud, y que uno tiene que tener confianza en sí mismo y que tiene que tener ganas y motivación. Para eso esta clase. Esta clase es para aprender la chispa de innovación. Y ojalá alguien, cuando esté en el Guacarí, cuando esté en un centro comercial,
me diga, profesor, gracias a su conferencia se me ocurrió una idea. Gracias a su conferencia salí de una zona de confort donde yo estaba. Este es el propósito de esta sesión, de estos 45 minutos, de esta hora. ¿Cómo somos nosotros posibles de crear condiciones necesarias para ser creativos y para ser innovadores? Y eso es lo que quiere el SENA. Y eso es lo que quiere el país. Eso es lo que quiere la nación. Que seamos capaces de copiar modelos adecuados de otros países que han salido del subdesarrollo a través de la innovación y a través de la creatividad. Bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué es importante entonces ser creativo? La pregunta es, ¿por qué es importante ser creativo? Hombre, primero, la creatividad es una competencia necesaria del empleador de hoy. El empleador hoy necesita solucionar problemas. El empleador hoy no está únicamente para empacar productos. Incluso ya eso lo puede hacer una máquina. Pero el trabajador está en potencializar cómo buscar las soluciones, cómo ver un problema y cómo generar las ideas. Entonces, cuando uno genera ideas, cuando uno es capaz de generar ideas y conceptos, es capaz de tener una posición. Yo le digo a mis aprendices del SENA, a ver, ustedes van a estar en una etapa productiva. En la etapa productiva, usted se da cuenta que dijera que un escritorio está mal colocado, porque de esa forma no atiende bien a los clientes. De pronto, ese escritorio ha permanecido así 15, 20 años, pero si usted no tiene una visión crítica, si usted no tiene una visión de cómo mejorar las cosas, a usted jamás se le va a ocurrir cambiar de posición el escritorio, ¿ya? Se ha logrado pensar que la creatividad y la innovación únicamente es en el arte. No, la creatividad y la innovación está en el ADN del ser humano. La creatividad y la innovación debe estar en el ADN de cualquier trabajador, de cualquier persona. La innovación no únicamente es para la empresa, es para también mi vida personal, es para innovar mi relación con mi hijo, es para cómo yo me estoy relacionando con las otras personas, yo estoy relacionándome con mis compañeros. No únicamente en la innovación o la creatividad queda en el plano mercantilista de un producto. No. Creo que si yo me robo una flor o una mata y se la llevo a mi esposa, a mi compañera, yo creo que eso es creatividad, creo que eso es innovación. La otra persona lo va a estar agradecido, primero porque no la compró, segundo porque para robársela o pedirla o comprarla, tuvo que pensar en ella. Entonces, este concepto innovador no es únicamente para la parte productiva, sino también para la parte personal. Bueno, hay un autor que se llama Robinson, un señor de Estados Unidos que habla sobre la educación. Y él dice que en la vida hay dos tipos de personas. Una que hacen las cosas por hacerlo, ¿verdad? Que hacen las cosas por hacerlas, que hacen únicamente las cosas, que hacen las cosas, que le mandan, son personas que son fáciles de captar órdenes. Y son importantes esas personas, porque tienen que captar órdenes. Por ejemplo, una enfermera auxiliar tiene que captar órdenes. Pero una enfermera tiene que también ser crítica porque de pronto ve que un medicamento, el médico se lo colocó en una dosis que no era y ella tiene que parar eso, ir allá a consultarlo, mira a ver que le justifiquen por qué la dosis tiene que ser mayor de la que le enseñaron. Entonces ese tipo de personas sí las necesitamos, pero necesitamos que esa persona también trascienda, que hagan las cosas por pasión, que la haga realmente por lo que quieren, porque les gusta. Yo no estoy aquí por presión. En esta conferencia no estoy por presión.
Incluso para mí esta conferencia es mucho más desgastante. Pero a mí me gusta hacer esto. A mí me encanta hacer psicoeducación en los temas que sé y que los puedo compartir con las otras personas. Entonces, personas que hacen las cosas con pasión son personas que tienen más probabilidades de tener creatividad, de tener innovación. Hay esta metáfora. Esta metáfora dice que hay un conocimiento que son una cantidad de puntos, unos verdes y unos morados, que están difusos, están desorganizados. Pero cuando tú tienes la experiencia, trata como que hacer un orden, hacer una lógica a eso. Y ya cuando tú tienes esa experiencia, ya pasa a otro estado. A un estado de ver la realidad, pero más organizado. Pero lo más lindo, lo más hermoso es que cuando tú esos punticos que están lógicos, le buscas una estructura. Y le buscas una estructura que antes no había estado. Que antes está. Les cuento algo. ¿Quién inventó el horno microondas? Se puede pensar que inventó el horno microondas sería un chef. No, no fue un chef. Fue un ingeniero de telecomunicaciones, imagínense. Él, antes ya no, porque ya esa tecnología fue ya derogada. Antes, para transmitir un partido de fútbol, tenían varias estaciones, varias ondas para llevarla de Barranquilla, la enviaban a Medellín, de Medellín la enviaban a Bogotá y Bogotá la repartía para toda Colombia. Unas ondas, no me acuerdo el nombre de las ondas. Y él se dio cuenta que cuando él estaba experimentando con eso, él en su bata tenía un chocolate. Y ese chocolate se le derritió. Bueno, como todo científico, se preguntó por qué se me derritió el chocolate si yo lo tenía bien. Se dio cuenta que era por las ondas. Las ondas que cuando él entraba a un espacio mucho más reducido, las ondas le pegaban a los productos que eran más sensibles. Por ejemplo, un chocolate se derretía. Y él no se derretía, si de pronto se calentaba, pero no se derretía él la temperatura. Entonces, pero si él no tiene esa capacidad creativa, si esa no tiene la capacidad innovadora, él no dice, esto me debe servir para algo, esto me debe entusiasmar para algo. Fue cuando pudo organizar esa experiencia de las ondas que le derritieron el chocolate, esa experiencia la convirtió en algo ya tangible, en algo ya organizado, y que es el horno microondas. ¿Ya? Entonces, si él fue capaz de hacerlo, todos los humanos podemos ser capaces de hacerlo. Bueno, la pregunta del millón. ¿Será que la creatividad se nace o se hace? A ver, ¿quién dice algo? A ver, alguien que dice algo. A ver, la creatividad, ¿se nace o se hace? ¿Qué dice? Se hace, profe. Eso, ¿quién más? Se hace, profe. Se hace. ¿Quién más? Por supuesto, compadre. Eso. Pero resulta también que él tiene un fundamento. Claro. Se hace, pero la persona también tiene la intencionalidad, la motivación hacia ello. Claro. Tiene que poner eso. Claro. Porque si no tiene esa motivación interna, y lo que tú dices es cierto, lo de la pasión, si no le pone esos ingredientes, realmente lo que pueda crear no va a ser significativo ni relevante. Entonces, se puede hacer, pero tiene que tener una intencionalidad, tiene que tener una disposición para ello. Y tiene que meterle unos ingredientes como la pasión, el amor, el gusto, el disfrute. Claro. Por lo menos los instructores SENA. Mi compadre, el instructor SENA que no tenga creatividad, está mandado a recoger, así de sencillo. Tiene que ser creativo.
¿verdad? Y digamos, en la pandemia se demostró, ¿verdad? La creatividad, pero acompañada de esa disposición y de esa buena actitud, que es otra cosa. Yo diría que las dos, con P, con C y con P. Así es. Actitud Así con es. C y con P. Gracias, ¿Verdad? Tony. Gracias, Tony. En verdad, con lo que dice mi compañero, Tony es mi compañero del SENA, para que se contextualice. Él dice que realmente se nace, se hace, pero de todas maneras debe haber una disposición. Es decir, si el Señor no hubiese estudiado las ondas hercianas, creo que ondas hercianas, si no hubiese analizado las ondas, él no hubiese hecho el horno microondas. Pero en verdad se hace. Todos podemos ser creativos. Todos podemos ser creativos. Es una disposición mental. Es una actitud mental. Dios nos hizo con esa capacidad. Dios nos hizo esa capacidad, pero la tenemos escondida. La tenemos bastante, que dijera, desprendida. La tenemos bastante olvidada. Pero si nosotros nos preguntamos qué podemos hacer, por ejemplo, hágase una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, cuándo fue la última vez? No, yo desarrollé un test en Cenova para medir la creatividad y para medir las personas emprendedoras. Y una de las cosas una de las preguntas que colocábamos ahí es, por ejemplo, ¿cuántas veces tú mueves la cama de tu cuarto? Es decir, ¿cuántas veces tú le colocas en disposición diferente? ¿Cuántas veces tú rotas los cuadros de tu casa? ¿Cuántas veces tú los muebles los cambias? Eso son de pronto cosas pequeñas, pero ya está inmensamente comprobado que las cosas pequeñas hacen las grandes. Si tú eres capaz de adaptarte a un entorno cambiante, significa que tú tienes alta dosis de probabilidad. Pero si tú coges por las mismas calles, comes en el mismo pedacito todos los días en el almuerzo, en la mesa de comedor, duermes en el mismo pedacito de la cama, hay que te cambien la cama, hay que la almohada, porque sin esa almohada tú no jamás podrías dormir. Es decir, una persona que se llena de psicorrígides, que es es la antítesis de la creatividad. Para ser creativo necesito tener una apertura mental, necesito tener una condición mental. Si tomo siempre la misma, no, yo nada más tomo tal clase de gaseosa, no, prueba las otras, de pronto hasta, o ¿por qué no pruebas el agua? Porque la gaseosa, y que yo sepa, no quita la sed, y lo más perjudicial del mundo se llama una gaseosa. Por ejemplo, yo en mi vida personal, es mínimo la gaseosa que tomo, mínimo, muy mínimo, porque el agua es lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces la creatividad se aprende, al igual como se aprende a leer. Este es Ken Robinson, un pensador bien fabuloso norteamericano sobre la educación. Hoy vamos a tratar algunos temas sobre la educación y por qué la gente no es creativa. ¿Por qué la gente no es creativa? ¿Verdad? Hombre, la creatividad hoy, en la posmodernidad, hoy en la cuarta revolución, se necesita. Yo he tenido contactos también con psicólogos de que seleccionan personas y la creatividad es necesaria para cualquier puesto de trabajo. Ya no necesitamos tantas personas borregos. El borrego es como Raimundo, que va para donde va todo el mundo. No, necesitamos gente que piense, gente que critique, que no sea criticón, que es diferente. Yo creo que el criticón nos ha apabullado la capacidad crítica. En este momento, quien tiene creatividad es más competitivo. Es más competitivo. Les digo yo en mi vida personal. En mi vida personal, el SENA me abrió una puerta, pero una puerta grandísima. Hace 5 años me hizo, ¿qué quieres crear? Presenta un proyecto y lo creamos. Gracias a Dios lo hemos desarrollado con mi equipo de trabajo de Cenova, ¿verdad? Con Tulia, con Katiana Carrasquilla, con Francisco Moreno,
todo un equipo de trabajo nos hemos dado la tarea, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el SENA quiere ser como ejemplo para las otras empresas. ¿Cómo así, profe? El SENA dice, bueno, yo le voy a demostrar que para que ustedes sean competitivos en el mercado, tienen que innovar. Pero yo no le puedo pedir a ustedes que sean innovadores, que sean creativos, si yo como SENA no lo soy. Y el SENA, por decirle algo, tiene todo un departamento especializado para innovar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ayúdeme. ¿Quién no tiene abierto, por favor? Alguien que me diga que tiene. Elías. Lo tiene Tony. Se llama Tony. Luis. Tony, ¿tiene el micrófono abierto, Tony? Tony, ¿tiene el micrófono abierto? Sí, señor, disculpe. Bueno, menos mal que no dijiste ninguna marca vulgaridad. Bien, entonces el SENA quiere que las empresas sean competitivas, pero para que las empresas sean competitivas, las personas tienen que ser competitivas. Las grandes empresas, por ejemplo, Coca-Cola, tiene todo un departamento para creatividad. Y un profesor de mi maestría de innovación de creatividad nos dijo lo siguiente, que en un penthouse de Nueva York estaba un tipo, solo un penthouse, 10º piso, con todas las condiciones, estaba un tipo tirado en el piso, en la alfombra, tirando papelito. Vino un gerente nuevo de Coca-Cola, digo, voten a ese tipo. Ese tipo no está haciendo nada, no está produciendo nada, vótenlo. Y las otras personas que conocían la tradición de la empresa y la conocían a él, dijeron, ¿cómo votarlo? Si ese es el que nos ha ganado, nos ha dado toda la plata que tenemos, toda la competitividad que tenemos, porque las propagandas de Coca-Cola se les ocurren a él. Y Coca-Cola no es nada sin la propaganda. Profe, disculpe, ahora quiero decir algo acerca de algo sobre la Coca-Cola. Sí, claro. Breve, que lo diga. Hágalo. Listo, pues, profe. Buenos días, mi nombre es Roberto Carlos. Bueno, profe, como usted estaba hablando ahí, usted estaba diciendo de la cuestión de innovación y la creatividad al respecto de la Coca-Cola, que es creo que si no estoy mal, creo que es el segundo producto más vendido del mundo, no sé. Esas personas fueron inteligentes, porque ellos en sí se pusieron a estudiar el ser humano, ya que el azúcar que tiene bastante la Coca-Cola, Claro. es bastante adictiva. Y le metieron unos ingredientes, por ejemplo, La coca, que que se demostró que coca. claro, el azúcar es 8 veces más adictivo que la cocaína, Claro. y más de eso le metieron un estimulante que es bastante adictivo también, que se llama cafeína. Cafeína y Estudiaron al ser humano Coca. y se dieron de cuenta que como el ser humano también se guía mucho por el paladar, a uno tomarse una gaseosa de esa, eso estimulaba el cerebro, y por así que la gente la compra, y eso es algo que es adictivo. Primero tuvieron que estudiar el ser humano, fueron inteligentes para que fueran, por ejemplo, adictivos. Eso fue estudio, ¿sí me explico? Claro, mira, la Coca-Cola nació como un purgante. Nació como un purgante para el estómago. Y después vieron que podía mejorar y todo eso. Tanto es así que sirve para limpiar los baños, para que no, cuando estemos fluidos, para destaparlo. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero decir ahora es que, pregúntate, ¿tú eres competitivo en el mercado? Oye, si eres desempleado, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para mi autoempleabilidad? ¿Qué estoy haciendo yo para posicionarme mejor? Mi empresa tiene plus, mi empresa tiene valor agregado. ¿Y qué es un valor agregado? Es algo que la competencia no te está dando. Es la ventaja competitiva. Cuando yo tengo la ventaja competitiva, yo soy, por ejemplo, mire, esta conferencia es un plus. Esta conferencia para mí es un plus de mi trabajo. Yo estoy dando más de lo que me está pidiendo el SENA. El SENA me está pidiendo 30 personas o 15 personas. Ahora tengo 68 personas en este momento. Tengo el doble. Pero eso no me vino a mí porque así, no, me vino porque comencé yo
a salir de mi zona de confort, a preguntarme cómo yo puedo mejorar. Bueno, mi cara cuando las personas creen que la innovación solo es crear. Esa es la cara mía no, innovar únicamente no es crear. Tengo un amigo, no sé si está aquí, que hace 20 años me está diciendo que va a colocar una empresa muy innovadora, pero nada más me la ponen en papel, me hablan en el papel, pero nunca la ha hecho. Eso es creatividad, pero más no innovación. Por eso es esa cara que yo coloco ahí. Entonces, la innovación son alas. La innovación es como crear, desarrollar. Quien no innova se rezaga, se sale del mercado. El que no innova, yo le digo a mis estudiantes algo sencillo. El que no crea y no innova se llama desempleado. Y si ustedes están por ahí y si son egresados del SENA, ni me saluden. Porque si el SENA están en el SENA es para que el SENA le transforme su vida. ¿Y cómo va a transformar su vida si ustedes no se dejan transformar? Es decir, necesitamos crear para podernos psicoadaptar a nuestra nueva realidad. Antes, las personas necesitaban leer y escribir para un puesto de trabajo. Y eso ya está dado por hecho. Hoy se necesita que el trabajador sea crítico, que no trague entero, que produzca ideas, que establezca límites a sus superiores. Bueno, este pececito lo que quiere es salirse de su zona de confort, ¿verdad? Y explorar nuevos mundos, explorar nuevas cosas. Nuestro cerebro no está hecho para la estabilidad. Nuestro cerebro le tiene un pánico al cambio, pero horrible. Porque nosotros tenemos 3 cerebros. Un cerebro se llama reptilíneo, un cerebro se llama emocional y uno se llama racional. Entonces nuestro cerebro reptilíneo, que es igualito que el cocodrilo, no le gusta el cambio. Le gusta es ahorrar energía. Por eso es que la mayoría de las personas son flojas. ¿Por qué? Porque él necesita ahorrar energía. Pero el cerebro siempre te va a querer estar en tu zona de comodidad, en hacer siempre lo mismo. Tomar por las mismas calles, hablar con las mismas personas, leer siempre los mismos tipos de libros. Eso por naturaleza te lleva así. Pero como Dios también nos puso una parte racional, entonces esta parte racional te dice, no señor, tú tienes que salir de esa zona de confort y por lo menos enfrentar miedo. Claro, incluso está demostrado en neurociencia que el miedo nos protege. El miedo nos protege. ¿Por qué yo leo? ¿Por qué yo produzco cosas? ¿Por qué siempre estoy como en actitud como de crear más, de hacer más? ¿Por qué? Porque tengo miedo de ser obsoleto. Le tengo pánico a quedar rezagado. Pánico. Pero ese pánico no me bloquea. Ese pánico a mí, o ese miedo, miedo, porque pánico sí te bloquea, corrijo. El miedo te hace, pero si tengo demasiado pánico, me llevaría entonces a una clínica de reposo. Estoy hablando de un miedo normal. Claro que me siento inseguro. Claro que cuántas personas iban a entrar a esta conferencia, a la gente le irá a gustar. ¿Estaré yo violando algún principio ético del SENA? Es decir, una cantidad de preguntas, pero yo dije, no, voy a correr el riesgo. Después ya viene una fase ya un tanto de aprender de ese miedo. Ya soy capaz de aprenderlo, ya soy capaz de ver la realidad como desafío y ver los problemas por oportunidades. Bueno, y cuando ya se llega a la parte azul, ya esos retos se han convertido y esos miedos
ya se han convertido en haber alcanzado los objetivos. El que no tenga temor y miedo a estar desactualizado, no lee, no estudia, no se presenta en cursos, es decir, únicamente se queda en el statu quo. Pero el cerebro siempre va a estar en tu zona de confort, y esa es la que queremos romper. Para eso es esta conferencia. Esta conferencia es para eso. Decirte, oye, por favor, ingresa a la zona de miedo. Reconoce tu miedo, reconócelo. Dile, hola miedo, sí miedo, pero en vez de bloquearme, tú me vas a acompañar. Tú vas a estar al lado mío y a mi lado vamos a construir y vamos a aprender. En esta conferencia yo estoy aprendiendo. ¿Ya? Estoy aprendiendo. Por ejemplo, el horario. El horario es un horario. Ah, estoy aprendiendo porque la vez pasada no la grabé. Y esta, sí la grabé. Porque muchas personas me dicen, ay, profe, qué chévere, pero no estoy en el trabajo. Ah, bueno, te la ves indiferido. Bueno, eso es lo que pasa con muchas personas. Amigo Álvaro. Sí, claro, cortico porque tengo... No, es simplemente para afianzarte la diapositiva anterior. Si para alcanzar ese éxito, mira que tú has establecido ahí dos grandes insumos, ingredientes, lo que yo como yo les llamo. Hermano, vea, tener sueños. Claro. Tenemos que tener sueños. Y a veces confundimos el sueño, ¿verdad? Y otro, metas. Fijarnos metas. Porque es que a veces no nos fijamos metas, sino que vamos a la deriva, a lo que salga. No, fijemos metas, ¿verdad? Indicadores que podamos comprobar y hacerle seguimiento para llegar al éxito con toda confianza y con toda seguridad. Gracias, mi hermano. Gracias, Tony, por ese aporte que nos fortalece esta conferencia y me la hace dinámica, porque se van a aburrir de mi voz, ¿verdad? Entonces, si escuchan la voz de Tony, entonces también innovador. Bueno, así nunca vamos a salir de nuestra zona de confort, Arnaldo. Estás en la zona de confort y la vida te la está tragando. Mire, en todas las conferencias voy a decir lo mismo. Ay, que este profesor siempre repite lo mismo. Lo repetiré porque la repetición hace que el cerebro haga la sinapsis más fuerte. La repetición hace que la sinapsis y el engrama neurológico sea muy fuerte. No creo en la persona que diga, no tengo plata para los zapatos, no tengo plata para el uniforme, no, el celular lo tengo dañado, no tengo plata. Es decir, yo no creo en eso. Yo no creo en la victimización. No creo en la victimización. Porque cuando yo le pregunto a un aprendiz del SENA, listo, yo te entiendo y te comprendo porque incluso yo estuve en esa situación y peor. Y le hago la pregunta, bueno, listo, ese es un problema. ¿Qué has hecho tú para solucionar eso? Ay, profe, esperando que el gobierno me dé familia en acción, pobre en acción, no sé, o familia en el sol. Porque ahí cogen en el sol, la familia en el sol, porque cogen la fila en el sol. No, yo pienso que la victimización no es. Es que pregúntate, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Qué es lo que has creado? ¿Qué alternativas has hablado con otras personas? Pero si únicamente te conformas, ¿verdad? Yo siempre digo que en el patio de la casa siempre hay algo que ha pasado toda la vida ahí y nunca nos hemos preguntado para qué sirve y por qué, y ahí se está pudriendo y por qué no lo sacamos. Es decir, porque somos tan conformistas y el cerebro nos ayuda bastante y nos da temor salir de nuestra zona de confort. Chicos, si usted está en esta conferencia es para salir de la zona de confort. Hoy le dicen a su novio, a su novia, a su amante, a su tinieblo, le dice, voy a dar una vuelta sola. ¿Y eso? ¿Cuándo vas a dar una vuelta sola? Sí, porque voy a salir de la zona de confort de nosotros. Ya saben, de tarea. O también en la noche pueden hacer eso. Bueno, aquí hay un video. Aquí tenemos un video de unos monitos, de por qué la gente hace siempre lo mismo. ¿Por qué
al final voy a pedir la moraleja de este video. La moraleja de este video. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia. Bueno, listo. Moraleja. ¿Quién me dice una moraleja cortica? Moraleja, por favor. Una moraleja. 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 ¿Quién me dice una moraleja? Ahora tienen miedo de hablar. Una moraleja. ¿Quién me dice una moraleja? Cambio. Wilton. Wilton. Hola, mi amigo Wilton. Cambio. Mire, siempre el cerebro va a querer siempre hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que así se construyen los paradigmas. Los monitos nuevos que se subían lo cogían a golpe, pero ninguno de los de abajo había tenido la experiencia del agua fría, pero se lo había transmitido a la otra generación, y la otra generación había sido conformista y no había producido los cambios. Hay una frase que me encanta, que la tengo tatuada en mi alma. Se llama así: el que no cambia con el cambio te cambia. El que no cambia con el cambio te cambia. Eso lo dijo también Heráclito en otras palabras. Un filósofo, Heráclito, que hablaba sobre el cambio, decía: tú con la misma agua de un río no te puedes bañar las manos, no te puedes bañar. ¿Por qué? Porque el fluido es constante y ya está en cambio, totalmente en cambio. Hoy nuestra sociedad totalmente está en cambio. Imagínense, ayer, para preparar esta conferencia, vi un artículo. El artículo decía que si una persona estudia 4 y 5 años una profesión, cuando esa persona sale a los 4 o 5 años, de pronto el mundo ya cambió en esos 4 y 5 años, porque ha sido los cambios tan rápidos que esa persona, al ser egresada, tiene probabilidad de estar desactualizada, estar obsoleta. ¿Ya? Entonces, mire que cada vez el cambio en la vida, en el mundo, en la tecnología, es cada vez más frecuente. Gracias. ¿Qué piensan ustedes de esa cama? ¿La comprarían? ¿Comprarían esa cama? ¿La comprarían o no la comprarían? No, ¿por qué no la comprarían? No, instructor. ¿Por qué no la comprarían? Profe, porque no hay suficiente espacio, no se puede uno ni voltear. Y menos para hacer el amor. Bueno, sí se puede hacer el amor, pero va a ser difícil. Listo. Pero mire, pero sí fue creativa. Sí fue creativa. Una idea diferente.
Incluso era como una sirena, ¿verdad? Una sirena. Pero es el concepto de creatividad. Idea buena, pero no fue funcional. No fue funcional la idea, por lo tanto es creativa. Miren, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la cebra tiene tatuado ya en la evolución? ¿Por qué tiene tatuado el tigre? ¿Por qué la tiene tatuado? ¿Por qué lo tiene tatuado? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué lo tiene tatuado? Para sentirse diferente. Ah, siente diferente. Mecanismo de defensa. Claro, claro, para sentirse diferente. Y además para ahuyentar a los otros leones, ¿verdad? Porque si el otro león ve que está el otro ahí, dice, aguanta el burro, que hay aquí es. Bueno, existen innovaciones que son disruptivas. Profesor, ¿y qué es una innovación disruptiva? Hombre, es como yo digo, un tramacazo. Es decir, ¿qué pasó con WhatsApp? WhatsApp es una innovación disruptiva, porque es tan fuerte, que es tan impactante en la vida, que se da, que la persona, que transforma la vida de las personas. Eso se llama innovación disruptiva. En última instancia, eso es lo que realmente queremos hacer. Los viajes a Marte, innovación disruptiva. Un helicóptero en Marte, innovación disruptiva. Nunca en la historia había volado tantas veces un aparato, un helicóptero en otra ciudad. Entonces, chicos, ¿qué les quiero decir con esta conferencia? En mi libro, que se llama Cómo ser mejor en un mundo diferente, hay un capítulo en donde digo que la vida no está hecha de problemas, que la vida está hecha de oportunidades. Pero el paradigma que nos han hecho a nosotros creer que la vida está hecha de problemas. Y cuando tú le preguntas a una persona, ay, tengo muchos problemas, ay, la vida tengo problemas, o problemas. Incluso las personas se suicidan porque sienten que la vida es problema. En mi libro digo que no es problema, son oportunidades. Incluso si el muchacho no tiene para el calzado, no tiene para el uniforme, eso no es problema, eso es una oportunidad. Más allá, la pobreza es una oportunidad, es una oportunidad, no es una debilidad, no es un problema. Porque si yo hubiese visto la pobreza como una debilidad o como un problema, todavía yo estuviera viviendo en mi barrio allá en Barranquilla, un barrio totalmente marginado. Yo siempre vi la oportunidad, yo quiero salir de este barrio. Incluso mi papá y mi mamá también me la alimentaban, mi familia y todo el mundo salió del barrio. Bueno, de mi familia. Mucha gente se quedó, ¿verdad? Entonces, cuando hay innovación, cuando hay creatividad, cuando hay una necesidad, si tú no ves la vida y no te colocas los anteojos de ver la vida como una oportunidad, como una necesidad, tú nunca la vas a colocar. Mire, esta silla, esta persona que la diseñó vio que había un problema, que las personas tenían que hacer siesta en su puesto de trabajo. En Japón, todas las fábricas tienen colchonetas, todas las personas dan 15, media hora para que las personas duerman. Hay unos estudios de neurociencia donde se ha demostrado que las personas que duermen 10, 15 minutos, 20 minutos en una siesta son más productivos. Esta persona fue capaz de tomar ese problema, mirar cómo lo va a enfrentar y cómo lo va a solucionar. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu problema básico? ¿Estás siendo realmente creativo? ¿Realmente estás siendo innovador para eso? ¿O únicamente estás quejándote? Porque para quejarnos, bastante. Somos bastante expertos de hacernos victimización, ¿verdad? Bueno, rompemos. Bueno, se han hecho un estudio en psicología que los creativos, los innovadores no buscan la plata. Ellos buscan solucionar un problema. Que la plata viene después. El que creó Facebook.
El que Buenos creó días, Facebook, totalmente de acuerdo, doctor. el que creó Facebook no lo hizo por plata, él le hizo, tenía que presentar una investigación a las 12 de la noche, se le ocurrió hacer un software para comunicarse con sus amigos y después vio que de sus amigos de infancia y después vio que eso producía y hoy es el tipo más rico del mundo. ¿Ya? Entonces, no estamos innovando. Si no estamos innovando, estamos destinados totalmente al fracaso. Yo les invito a ustedes a que saquen de su zona de confort, que hagan ejercicios sencillos. Ejercicios sencillos. Sí. Traten de ver las cosas desde otro punto de vista. Traten de salir de esa zona de confort, de hacer comportamiento innovador. Bueno, este era yo cuando tenía pelo. Este era yo cuando yo tenía pelo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, pero yo quiero que ustedes me participen. Pero yo lo veo muy callado, porque si no, esto es muy callado, esto aquí se me aburre y se me duerme. Vamos a cerrar los ojos. Tranquilo que no voy a hipnotizar, yo sé hipnotizar y todo eso, pero no, eso vale mucha plata. Bien, cierren los ojos, por favor. Ahora, con los ojos cerrados, imagínense un triángulo. Imagínense un triángulo. Imagínense un triángulo. Se van a imaginar un triángulo. Tan, 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 tan. Listo. Ya tienen el triángulo, ya se lo imaginan. Ahora, ¿quién se imaginó un triángulo con la punta hacia abajo? ¿Quién se lo imaginó? Nadie, profe. Yo sí creo que nadie. O de pronto una. ¿Sí? De 100, aquí hay 69 personas, generalmente una o dos personas. Carol, Carol Pérez, ¿cómo te imaginaste tú el triángulo, Carol? Con la punta hacia arriba. Perfecto, gracias. También igual, como usted estaba diciendo, Perfecto. que al cerebro le cuesta mucho ese cambio. Tranquilo, que eso es normal. No se sientan anormal. Pero eso es un test para decirle... Álvaro, ¿Sí? es que si el triángulo nos lo enseñaron a hacer con la punta hacia arriba, dudo mucho que alguien se haya imaginado con la punta hacia abajo. ¡Claro! Le enseñaron a hacer el triángulo con la punta hacia arriba. ¿Y qué pasaría si la seño, usted hace un triángulo hacia abajo? ¿Qué diría la seño? ¿Qué diría la seño? ¿Qué diría? Está al revés. Está al revés. Está al revés. Oye, tú eres bruto, tú eres malo, al psicólogo, tiene problemas mentales. Porque el triángulo hacia abajo era sinónimo de pensamiento divergente, de pensamientos creativos. Oiga, no se sientan mal, pero uno tiene que reconocer su debilidad. Espera, Antonio. Uno tiene que reconocer, para esta clase, para poder decir nuestra debilidad. Si usted no se imaginó el triángulo hacia abajo, usted tiene limitante en su creatividad. Usted todavía está troquelado por la impronta mental de la educación tradicional. Todavía usted está pensando, que dijera, satisfacer a los otros. Ay, ¿qué dirán los otros? ¿Cómo dirán los otros? ¿Por qué? Porque esto viene de la educación. Esto no viene así porque la vida es así, porque hoy llovió. No. Esto viene por un sistema educativo arcaico, anacrónico, disfuncional y psicopático, que es el sistema educativo actualmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién va a abordar? Precisamente acerca de este tema de la educación tradicional, es bastante difícil romper con estos esquemas, con estos estereotipos, y hablo a partir de mi propia experiencia en distintos campos, empezando por el laboral. Vienen con ciertos esquemas, con ciertas cosas, y en el momento en el que uno presenta una nueva propuesta, algo, lo ven como algo negativo. Claro, No, porque es que eso no me va a dar resultados porque se venía haciendo de tal forma
y así es como se tiene que trabajar. Claro. Entonces, de pronto, las personas se niegan a dejar que una persona presente una nueva propuesta que a la final puede ser más productiva, puede generar una mejor competitividad laboralmente hablando. Claro, claro, el sistema educativo y el sistema empresarial está cobijado por un método que dijera anacrónico, que es que tú das una sugerencia y dices, no, ¿cuándo vamos a hacer eso aquí? La gente aquí no se va a adaptar a eso. No, eso está malo, eso no es así. Entonces, el sistema educativo nos ha hecho a nosotros ver la vida con un solo esquema, ¿verdad? Ver solamente un esquema. Yo siempre he dicho, y ya esto en varias conferencias, algunas personas ya han visto este ejemplo mío. Mi hija tiene 23 años. Cuando tenía 5 años, mi hija le mandaron a pintar con una plana con la palabra P, con la letra P. Y entonces mi hija hizo esto. Cuando de pronto llega mi hija después, en la tarde, llega llorando, papi, me pusieron carita triste llorando. Y yo dije, mami, ¿qué pasó ahí? No, papi, yo puse eso con la palabra P. Y le pregunté a la seño, le pregunté a ella qué era para ella ese dibujo. Y ella me dijo, papi, mira, eso es P de pipa. ¿No ves dónde está el ombliguito? Ese es P de pipa. ¿No ves dónde está el ombliguito? Conclusión, ¿qué quería la seño? Quería P de pala, P de palo, P de papá, pero nunca, hoy Hasley estudia cine y medios audiovisuales, ya está trabajando y está en la parte de la creatividad. Bueno, muy bien. Bueno, entonces la sociedad, esto es lo que está haciendo la educación hoy, ¿no? Por eso tenemos que renunciar, primero aceptar que fuimos troquelados, que cuando usted hacía un triángulo hacia abajo, no, cuando usted pintaba el sol de color verde, la profesora le decía, no, tiene problemas psicológicos, no, el sol puede ser verde, ¿verdad? Pero esta profesora quiere hacer que sus niños piensen exactamente como igual, y así no vamos a tener progreso, como sociedad no vamos a tener progreso. Por eso yo animo. Sí, Tony. Quería hacerles, con relación al tema de la escuela, vamos a llevarlo a la universidad. Estábamos en una sesión de diseño experimental y el profesor nos colocó un ejercicio. En la universidad, en el desarrollo del ejercicio, él nos los mandó a que lo representáramos en la pizarra. En esa época todavía era tiza. Y hubo un compañero que todavía recuerdo, a ese gran compañero, Luis Díaz. Se paró porque le tocaba el turno y hizo la representación como él lo estaba mirando, el enfoque que le estaba dando. El profesor se ha parado furioso de donde estaba y fue al pizarrón y le dijo bueno, ¿y usted qué carajo pintó ahí? Él le dijo, mire, yo hice esto y esto porque esa es una nueva perspectiva. ¿Verdad? Enfureció al profesor y el profesor delante de todos le dio una cachetada al estudiante. ¿Cómo se le ocurre a usted que me va a enseñar perspectiva a mí? Hermano, y le puso 1. Y efectivamente, hoy día eso es o sea, él, mire, tantos años atrás, yo soy modelo 53. Compadre, ya los aprendices comenzaban a vislumbrar nueva forma. Entonces, el tipo ahí, es decir, le cortó en ese... Claro que todos nos quedamos quietos, ninguno dijo nada y el muchacho se sentó apesumbrado. ¿Ya?
O sea, cortándole la creatividad, cortándole lo recursivo, porque esa es otra cosa. Hay que ser creativo y recursivo, ¿verdad? Entonces, miren ustedes cómo la educación condiciona todavía ese enfoque vertical, que era cómo lo concebía y cómo lo creía el profesor, así debía aprenderlo el estudiante. O sea, nos miraban como un depósito, como quitarle parte y echarle, y ellos echarle. Lo que ellos echaban era lo que se debía hacer y cómo debíamos aprender. Claro. En verdad que la educación, que dijera, antes era más castrante, incluso todavía lo es, pero ha disminuido, pero gracias por compartir esa experiencia. Bueno, mire, este era cuando yo estaba casado, soltero y casado. Este es soltero y casado, cuando yo estaba soltero y casado. Ya saben, ya. Soltero, imagínate, casado, ya me estaban desplumados. Y después, mira, soltero, casado y divorciado. Es decir, peladito, totalmente peladito. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Este es Ken Robinson, es un pensador. Dice que la creatividad es tan importante como saber leer. Él establece que en el sistema educativo nos enseña a tener miedo al error, a la creatividad, y eso frena la creatividad. Mire, yo doy clases y ahora en la virtualidad, yo le digo a las personas que participen, que hablen, únicamente me habla el 5, el 10% de la clase, como máximo 5 o 10. Yo lo entiendo, porque el sistema educativo le dio, por ejemplo, ustedes tienen miedo a hablar, ay, que se van a burlar de mí, ay, que yo no voy a decir una cosa importante, y eso no es de hoy. Eso no es de la clase de hoy. Ese paradigma se lo enseñaron allá desde cuando usted estaba pequeño. Y no le enseñaron de pronto a aprender del fracaso. No nos enseñaron. No nos enseñaron esa parte. Creo que nosotros debemos de romper ese paradigma. Tenemos que aceptarlo. Profesor, pero si me permite, ¿puedo hacer un comentario? Buenos días para todos. Claro. Mucho gusto, mi nombre es Marcos Contreras, compañero también, amigo del profesor Sánchez. Pues lo que dice él es cierto, y él ha conocido quizá parte de mi proceso con respecto a los emprendimientos que he tenido, y pues he luchado y he guerreado, y aquí estoy de pie, y he fracasado en algunos y en otros pues no me rindo, sigo adelante, y él lo sabe. Por eso los invito también a seguir con los emprendimientos, a guerrearlas hasta el fondo, con todo. Bueno, mi doctor. Les digo un caso exitoso. Marco Contreras ha sido un caso exitoso. De los casos exitosos. La palabra, por favor. Mi hermano Elías. Mi doctor, muy buenos días. Primero que todo, déjeme felicitarlo por tan importante programa. Bueno, mi doctor, referente a algo que usted mencionaba de los paradigmas, yo creería que, bueno, para todos, mi nombre es Elías de Jesús Sánchez Mercado, me presento. Conozco al doctor hace muchos años, doctor Álvaro Sánchez. Hay algo que yo aprendí en la vida, mi doctor, acerca de los paradigmas. Primero hay que aprender a confiar en uno mismo para poderlo romper. Y el mayor obstáculo siempre va a ser el miedo. Y ese miedo hay que vencerlo. Si no te atreves a hacerlo sin miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque es la única forma que vas a tener para dar ese paso. Es decir, nosotros por lo general siempre vamos a tener el miedo que nos invade. Pero es algo que me hace recordar cuando estaba en la primaria, en la secundaria, que a uno le daba miedo a salir a exponer, a hacer una exposición a los mismos alumnos compañeros de uno, delante del mismo profesor que le daba la clase a uno, ¿verdad? Y eso lo aterrorizaba y le daba pánico escénico y todo, ¿verdad? Pero en la vida hay que aprender a romper esos paradigmas y hay que atreverse, con miedo o sin miedo hay que atreverse. Es la única oportunidad que te va a permitir a ti lograrlo o no lograrlo, pero hay que seguir avanzando. Acerca de lo que decía del ejemplo de los gallos, cuando usted vivió la faceta de casado, soltero, todo eso, todos esos procesos
hay que vivirlo. Y para mí es una oportunidad que nos da la vida. Y yo diría, bueno, y si no tendríamos esa oportunidad, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué autoridad moral vamos a tener? ¿Qué enseñanza podemos vivir? Entonces eso nos permite a nosotros que podamos surgir con problemas o sin problemas, pero la historia nos va a marcar una gran diferencia, que lo pudimos lograr, que lo pudimos vencer, que lo pudimos hacer. Y para terminar, mi doctor, es muy importante este programa que usted está haciendo y nos nutre y nos da una retroalimentación. Lo felicito de antemano y a todos los escuchas que estamos aquí. Y de verdad, atreverse es arriesgarse, no hay otra opción. Bueno, gracias por tus aportes, gracias por tu experiencia, gracias por decir eso. Mire, cuando nosotros teníamos en primaria, ni en el bachillerato, incluso en la universidad, nadie te habló de innovación. Ahora, gracias a Dios, las universidades están hablando de innovación y están hablando de emprendimiento, porque lo han visto como una necesidad. Pero antes ni había por eso. Hoy, esto es... ¿Sí, compañero? Bueno, muy buenos días. De mi parte, quería como que agregar algo a los respectivos temas que está abordando usted hoy. Pues un placer volver a verlo, profe. No sé si se acuerda de mí. Claro, estudiante de ese día. Obviamente, octavo semestre en el proceso. Con todo lo que ha dicho pues el compañero Elías y con todo lo que usted ha abordado en la conferencia, pienso que es de gran importancia. ¿De qué sirve mucho la innovación a nuestro futuro, a nuestra carrera, a nuestros éxitos? Realmente la innovación es como ese sello que nosotros debemos aportar al mundo, es como el cambio que debemos tener, como realmente arriesgarse, como decía el compañero, atreverse, porque si no nos atrevemos, obviamente no nos vamos a equivocar. Cuando nosotros nos equivocamos e innovamos, porque buscamos nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces esa es la importancia que debemos tener presente. Y de antemano, profe, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de pues, volver a escucharlo y volver a tener este conocimiento de su aprendizaje. Gracias, Jordan. Tu aporte ha sido muy importante porque nos refuerza el concepto de creatividad e innovación y colocarlo en la vida práctica. Mire, en el chat he colocado un cuestionario Google de evaluación de la conferencia. Al final lo llenan, colocan su correo y para que con su correo posteriormente lo voy a enviar la próxima sesión de clase y todo eso. Las personas que no tienen mi número de teléfono lo voy a colocar aquí también para colocarlo en el WhatsApp 371-4701. Las personas que no tienen para poder invitar a las próximas vamos a estar entre 15 días nuevamente desarrollando otro tema. Bueno, la educación siempre ha tratado como de embutirle los conocimientos. Dice Robinson que la educación no tiene que sufrir una evolución, sino una revolución. Porque no es cálculo, no es física, no es matemática. Ya que hay que tener, no es embutir, sino hay que mirar eso desde la física, cómo yo soluciono un problema. Desde el español, cómo yo soluciono un problema. Yo me acuerdo que una de las clases de una profesora que quería enseñarle la ortografía a unos alumnos, le digo, vamos a hacer una clase, vamos a hacer una carta a la novia o al novio. Yo no tengo novio. Bueno, se le imagina. Hágale una carta de amor. Con base en una carta de amor le enseñó la redacción, la coma, el punto. ¿Por qué? Porque estaban solucionando un problema, que era la comunicación. ¿Y qué niño se iba a desmotivar en una clase de ese tipo? Hoy en día la educación tiene que ser como la inteligencia emocional. Perdón, inteligencias múltiples. ¿Y qué son las inteligencias múltiples? Oye, que no todo el mundo tiene la misma inteligencia. En la pasada, el muchacho más inteligente, el que sabía matemáticas. No, esa es una inteligencia apenas. Hay inteligencia naturalista. Tony es ingeniero agrícola, él tiene inteligencia naturalista, ¿verdad? Lógico-matemática, esa era la lógica, la inteligencia de antes. Lingüística, García Márquez,
la lingüística. Musical, Carlos Vives, Shakira. Sinestésica corporal, Zapata, los jugadores de fútbol, la selección Colombia. Interpersonal, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos. La interpersonal, los vendedores. Entonces, cuando un niñito cantaba en clase y cantaba una champeta, el profesor decía que estaba malo. No, ese niño podía tener la inteligencia musical. Un niño que tocaba el tambor, el pupitre como tambor, ese muchacho puede ser musical. Un muchacho que siempre le decía a la profesora, profesor, ¿quiere agua? Profesor, le borra el tablero. Una persona con una capacidad de servicio bastante alta, eso tiene una inteligencia interpersonal, intrapersonal e interpersonal. Esa persona en el futuro podría ser un gran vendedor, un gerente, un administrador de empresa. ¿Ya? Entonces, para poder ser creativo, no podemos castrarle la creatividad a nuestros hijos. No la podemos. No podemos ser castradores de la creatividad e innovación. Hace 15 días, yo tengo un hijo de 16 años y tengo un hijo de 9 años. Y mi hijo se colocó la vacuna y estamos almorzando. Mi hijo de pequeño le dijo, Larry, ahora te pones una moneda y esa moneda te quita el dolor. Se volteó Larry y le dijo, Dylan, lo que tú veas en internet, no todo es verdad. Hay unas cosas que es verdad y otras que son mentiras. Uno tiene que mirarla y evaluarla si realmente lo es o no lo es. Incluso mi papá y mi mamá te pueden decir cosas a ti y no todas las cosas que ellos te dicen es verdad. Tú tienes que mirarla, tienes que mirar si es buena o si es mala y analizarla. Me quedé con los ojos sorprendido porque ese pensamiento crítico, no tragar entero. No tragar entero es pensamiento crítico. Juzgar las cosas desde un punto de vista, desde la objetividad, desde un punto de vista de la ciencia, nos va a permitir a nosotros evolucionar, nos va a permitir a nosotros tener una mejor percepción. Y eso es lo que quiere, y eso es la educación tradicional. No quiere un modelo crítico, no quiere que la gente piense. En el SENA acabamos de innovar una plataforma para estimular el pensamiento crítico. Otro día la socializaré. Pensamiento crítico. Si alguien muestra creatividad, hay castración. Hay castración. ¿Verdad? Colombia ocupa el número 68 en 331 países de índice global de innovación. ¿Cuándo fue esa información? El 3 de septiembre del 2020. Estamos en el puesto 68. Ni para arriba ni para abajo. Sí, señor. Aportes. Quiero hacer un aporte con relación al pensamiento. Nosotros, los padres, también hicieron un punto negativo. Cuando ellos nos decían algo antes, era lo que yo dijera. No tenía derecho a opinar nada, absolutamente nada. Y eso venimos marcados también. Eso es lo que yo dijera, y que yo dijera y todo. Claro, pero quedó marcado y uno tiene que aceptarlo y reconocerlo. Cuando uno lo acepta y lo reconoce, es capaz de transformarlo. Listo. Mi papá me decía que no, que esto no, me limitante, listo. Pero yo no puedo cargar todo eso esa vida. Yo tengo que ver la posibilidad de trascender lo que ya me dijo. Es como si mi papá me hubiese pegado todos los días. Bueno, ya eso hace 50 años, supongamos, que nunca lo fue. Pero yo no puedo vivir con ese recuerdo porque eso me hace daño. Tengo que desarrollar. Índice global del 3 de septiembre del año pasado. Suiza no tiene chocolate, pero exporta chocolate. No tiene café, pero exporta café. ¿Verdad? Suiza. Y Suiza, el 90% de Suiza pasa en invierno. Uno tiene una pepa de mango y a los 15 días ya hay mango, ya hay una ramita. Allá en Suiza no hay nada. Ellos se organizaron. Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda. Incluso también ahora actualmente Israel. Israel tiene el primer fármaco
ya lo están validando contra el coronavirus, un fármaco. En la región, Chile, me dice un amigo en Chile que él en los peajes, él no paga peaje, sino hay una aplicación donde tú pagas el peaje durante todo el año y ya no tienes que pagar, tú sigues. México, Costa Rica, Colombia, con 30 puntos, Perú, Argentina y Ecuador. Con que quieres hacer un producto de innovación, ¿eh? ¿Qué se siente que los asiáticos ya están pensando en robarte y mejorar la idea? Oiga, estos señores transformaron su vida con la innovación. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron la fácil. Comenzaron a copiar. ¿Se acuerdan de los que tienen una edad de los cassettes? ¿Verdad? Ellos comenzaron a copiar los cassettes. Pero después hicieron el DVD. ¿Ya? Después del DVD hicieron las memorias. Y después hoy tenemos Netflix. ¿Ya? Pero Netflix ya es de otro lado. Porque ya evolucionó. Ellos, hoy China, es los tigres asiáticos, Singapur, Japón tiene el 16% cultivable en tierra. Colombia tiene 2 mares. Colombia tiene las mejores fuentes de agua. Pero nosotros no estamos produciendo lo que teníamos que producir. Ya, nosotros estamos quedados en innovación y creatividad. Y eso se debe a que no estamos desarrollando. Hay este pensador que es un economista, Jaramillo Martín, dice que Colombia es un país que se ha mantenido relativamente estable en los índices de innovación pese a que invierte muy poco en ciencia y tecnología del país. Ha logrado avanzar en desarrollo, pero seguimos rezagados en términos de innovación. Colombia, su Producto Interno Bruto, invierte 1.5 en innovación, ciencia y tecnología en Colombia. El que más invierte es Israel, creo que el 5. Todos estos países que estoy hablando acá, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Japón, invierten alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto. Por eso, ¿qué significa eso? Significa que de todo el presupuesto de la nación invierten el 5%. Nosotros estamos invirtiendo el 1.5. Antes era menos, pero eso es lo que tenemos actualmente. Bueno, habíamos hablado de Coca-Cola. Hombre, Juan Valdés, ¿cuánto vale un tinto en el Parque Santander? ¿Cuánto vale un tinto en el Parque Santander? ¿Cuánto vale un tinto? De esos que yo voy por ahí, ¿cuánto vale? 500 pesos. Listo, ¿cuánto vale en Juan Valdés? 4.500 pesos. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que ellos hicieron una idea creativa, una innovación, y triplicaron el producto. ¿Verdad? Yo voy allá, me tomo mi café, puedo hablar, puedo trabajar, nadie me va a decir, miren, ya váyase porque... No, ya, sí. Es una idea creativa e innovadora que me va a dar producto. ¿Y cuál es tu idea para salir adelante? ¿Cuál es tu idea para enfrentar los próximos 5 años? ¿Cómo vas a mejorar como persona? ¿Qué quieres tú en tu propósito? ¿Cómo vas a vencer el miedo? Lo que decía Elías me pareció bien bonito, que a pesar que tengas miedo, hazlo, no importa, con miedo. ¿Usted cree que yo hablaba así en público antes? No, yo tenía miedo, pero de tanto hablar, el cerebro se acostumbró a que realmente tenía que hablar, ¿verdad? Incluso yo tartamudeo, no se nota mucho porque trato de hablarlo y eduqué mi voz para esto. Porque yo sabía que mi debilidad era que tenía miedo escénico, tenía miedo al público, pero lo tuve que superar. Incluso narraba partidos de fútbol en mi cuarto. Leía, hacía discursos de políticos en mi cuarto. Improvisaba. Y todo eso fui acostumbrado a mi cerebro para que realmente se acostumbrara. Bien. ¿Quién tiene un BlackBerry? A ver, ¿quién tiene un BlackBerry actualmente? ¿Usted ha visto a alguien que tenga BlackBerry? No, pues. Nada. No,
No, se quedaron atrás, no Eso innovaron. quedaron atrás, eso quedaron atrás, ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser creativo? Hombre, hay una lista de las cosas nuevas que puedas hacer. Lleva una libretica o en el caso mío yo tengo una agenda en el celular y voy apuntando todas mis ideas. Tómate tiempo libre, relájate, no todo es trabajo. Ya, relájate, toma un tiempo. Hay un artículo que también me leí para esta conferencia, decía de que a los trabajadores hay que dejarle una hora libre. Una hora libre para que traigan ideas para cómo mejorar su puesto de trabajo. Que cuando alguien ve al jefe y enseguida se pone a trabajar, que no se ponga a trabajar. Que se quede así. Pero que traiga una idea que produzca. Ya. Canta en la ducha. Les cuento una cosa mía personal. Mis mejores ideas es cuando me estoy bañando. No sé qué pasa, pero cuando me estoy bañando con el agua, no sé, mis ideas suceden ahí. Hay que rodearse de gente creativa, no de gente negativista. Mira, hay gente que mata pasión, hay gente que mata ideas, asesino de ideas. Mira que voy a envasar agua de panela para hacerle competencia a Postobón antes que se meta sin ser. Caramba! Tú vas a hacer eso. Ya, escucha música, ya, porque la música te produce dopamina, endorfina. Equivócate. Mi compañero Marcos Contreras lo acaba de decir, que se ha equivocado una cantidad de veces, pero con la misma veces que se ha equivocado también se ha levantado. Ya, no te rindas, termina lo que comienza, piensa, actúa, dale valor agregado a lo que haces. Si vas a saludar a alguien, apriétale en la mano, ¿verdad? Y si tienes tapaboca, de pronto puedes hacer, que dijera, un abrazo, ¿verdad? Ahora, tiempo de COVID es difícil, pero dar un valor agregado a lo que haces, a lo mínimo que hagas, a lo mínimo. Mire, papel higiénico, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan un papel higiénico innovador, creativo así? Con sudoku en el baño. Y el papel higiénico, ¿verdad? Mire, vamos a mirar este video. Vamos a mirar este video. É cortico, vamos mirá-lo. Filmando? Agora, atenção, gente, vou mostrar para vocês a maior economia que existe na história da humanidade, a história da água. Você toma banho com um baldezinho desse aqui, que só é 3 litros d'água. Como? É a coisa mais simples do mundo. Aprenda a economizar. Essa é a dica. Você pega aqui, ó, molhando, olha aqui, vai se banhando, água pouca, olha, aí você faz só, ó, de novo, passou do foreba, ó, ficou foreba. Quem tem xerereca, não faz xerereca, vai indo, coisa boa. Olha, aprenda a economizar. Só não presta para quem tem cheio, que esse balde não vai caber. Olha aí. Pronto, meu amigo. Pronto, olha aí. Agora devagarzinho. É devagar, é devagar, é devagar. Vai tirando. E aí você vai balançando, e vai tirando, e vai tirando. E a água está derramando. Aprendeu? Gostou? Pratique isso aí. ¿Qué piensan? ¿Fue creativo? ¿Fue innovador? ¿Qué piensan? Cortico. Fue recursivo. Recursivo. ¿Solucionó un problema? Solucionó el problema porque está ahorrando el líquido precioso. Solucionó el problema, ¿verdad? No había agua, solucionó el problema, fue creativo, fue innovador. ¿Ya? Hay que aprender a ser innovador, hay que aprender a ser creativo, y eso es lo que queremos en el SENA. Yo me pregunto por qué eso no lo encontramos en el Éxito y no lo encontramos allá en cualquier almacén, por qué los chinos sí pueden hacerlo. Esa era mi pregunta. ¿Por qué almohadas que te abracen? Y esta es almohada para mujeres solteras o hombres que viajan en tractomula, que ya le coloca la colonia del esposo y lo recuerda durante toda la noche. Y te lo tengo verde, azul, amarillo. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? ¿Qué pasa? Recordemos que la cultura china es muy antigua, ¿no? O sea, es que ella es muy antigua, nos lleva siglos y siglos, entonces de ahí viene también algo, ¿no? Ellos son más antiguos que nosotros. Hay un valor agregado, sí, claro, claro. Pero nosotros tenemos que aprender de ellos. Nosotros tienen unas cosas horribles. Su democracia no es tan democracia, pero tienen una productividad alta. Hoy es el imperio dormido, se dice actualmente. Están esperando que
que quiebre Estados Unidos para ellos estar ahí en la vanguardia, ¿verdad? Se dice que los chinos van a ser las hormigas raza que viene, las hormiguitas de la sexta raza. Así es. Mira, ellos han hecho una cosa, han combinado capitalismo con comunismo, con socialismo, y yo no sé por qué otros países no han hecho eso, y por qué se han metido a la dictadura de izquierda, cuando hay otra forma de hacer una sociedad más equilibrada, más desarrollada. Bueno, se nos acabó el tiempo y después le hablaré sobre la estrategia del Océano Azul de un libro. Me parece la próxima te voy a hablar sobre esta parte de cómo ser competitivo en mercados rojos, en mercados azules, y cómo ser competitivo alrededor de eso. Ahí le llevé la encuesta para que coloquen su email, para que me escriban al WhatsApp las personas que no tengan mi número, para colocarlo en un grupo especial, para que entre 15 días también vamos a tener una conferencia. No vamos a repetir. Entonces, una pregunta, ¿dónde dejo el número? Aquí en el chat otra vez lo voy a poner, 301-371-4701. También me escriben ahí con su nombre, y ahí yo lo coloco en un grupo especial y yo les comparto. Entre 15 días también vamos a estar en la misma hora, en el mismo canal, mientras que dure el curso para mis aprendices del SENA. Entonces lo vamos a hacer entre 15 días. Bueno, hay que escribirle enseguida en el grupo. Sí, no, a mi WhatsApp personal me escribes. Bueno, ¿qué les pareció? Okay, ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Excelente, profe. Hay que establecer un espacio para preguntas. Claro, preguntas, listo. Un espacio para preguntas, buena. Me parece buena sugerencia. Pensamiento crítico de mi amigo. A ver, por el chat. Doctor Álvaro. Sí, Neji. Doctor Álvaro. Pregunta. Doctor Álvaro. Sí, claro, pregunta, Neji. Me habla Nelly Villegas. Lo que pasa es que no tuve la oportunidad de escuchar la primera parte. No tuve la oportunidad de escuchar la primera parte, pero me pareció súper interesante esta conferencia y quiero saber si tengo la oportunidad de escuchar la primera parte, si quedó grabada. Sí, está grabada en mi canal de YouTube. Te suscribes a mi canal y en mi canal, porque dijera, yo hago psicoeducación en mi canal. Y esto va para allá. Gracias, doctor. Le pido un favor, que cuando le llegue el mensaje, multiplíquela a otra persona para que realmente tengamos una persona que tenga allá. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? De nuevo, Tony. ¿Cuál es su canal? Álvaro Sánchez, psicólogo, YouTube. Álvaro Sánchez, psicólogo. Ahí está en YouTube. Ahí se inscriben y van a ver mi... No se escucha, profe, cerró el micrófono, tiene el micrófono cerrado. Sí, Doctor Sánchez tiene el micrófono. Ya. Mi YouTube se llama Álvaro Sánchez, psicólogo. Álvaro Sánchez, psicólogo, ahí se inscriben y ahí hago psicoeducación y ahí hay una cantidad de videos también de un programa de sexo y amor también que tenemos. Bueno, gracias Tania, Cecilia, gracias a todos. Ayúdenme a compartir la próxima a otros compañeros para hacer una red bien bonita que se llama Creatividad e Innovación. Entonces nos vemos el día, ya les digo, con el favor de Dios. Con el favor de Dios nos vemos el día 20. Bueno, gracias, chao. Acuérdense de la encuesta. Chao, profe. Llenen la encuesta. Chao. Ya le escribo, profe. Chao. Pasa bien, profe, excelente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Excelente la conferencia. Listo. Gracias, Edwin. Edwin Guerra. Pásanos, profe, la diapositiva, gracias. La diapositiva tiene derecho de autor el SENA no me deja, porque el SENA no me deja compartir porque es un producto SENA y viola la ley.